Saludos a todos, y bienvenidos a nuestra comunidad de Minuto Financiero. En esta edición, te traemos el más esperado desenlace a los más de 38 largos días de fuertes protestas y manifestaciones en todo el territorio panameño. También, el gran derechazo que recibió la empresa minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, impactando directamente en sus acciones con una drástica caída. En esta ocasión, verás a detalle qué fue lo que causó la furia del pueblo panameño para protestar por 38 días seguidos, qué era lo que exigían los panameños, y cuánto cayeron las acciones de First Quantum Minerals. Todo esto y más, en tan solo segundos. Pero antes, no olvides suscribirte, para que no te pierdas de esta fascinante controversia del mundo económico. ¿Estás preparado? Comencemos. El epicentro de este gran conflicto se originó al momento de la aprobación y firma del contrato de Ley 406, con fecha del 20 de octubre de 2023, que le otorgaba a First Quantum Minerals la concesión para la explotación de minería a cielo abierto más grande de Centroamérica, la cual se encuentra dentro de una zona protegida y reconocida internacionalmente como el Corredor Biológico Mesoamericano. Esto sacudió los cimientos de toda una nación, llevándolos a luchar día y noche por su soberanía. La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha emitido un histórico fallo, declarando inconstitucional el contrato de Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que otorgaba a First Quantum Minerals la concesión para la explotación de minería a cielo abierto. Tras las intensas protestas y una agonizante espera, sintiendo que cada día que llegaba se volvía eterno, la fe unió a todo un país, y los recompensó la mañana del martes 28 de noviembre, con un fallo judicial, donde la Corte Suprema de Justicia de Panamá declara inconstitucional el contrato de Ley 406, poniendo fin a las protestas y manifestaciones. La suspensión del proyecto minero ha causado pérdidas millonarias para First Quantum, que ya había invertido fuertemente en el mismo. Además, las acciones de la empresa también cayeron hasta un 5.7%, y desde que surgió la fuerte oposición, bajo la consigna de no a la minería, First Quantum ha perdido más del 50% de su valor. También, es apropiado señalar que a finales del mes de octubre, dichas acciones sufrieron una impactante caída, una de las más grandes en años. A pesar de previsiones, y a la confianza que mostraba la empresa hacia su grupo de accionistas, las acciones de la empresa se mantuvieron con una tendencia a la baja, sin dar respiro, o en el mejor de los casos, reponerse. Luego del fallo, es evidente que ha tenido un impacto significativo en las finanzas de First Quantum Minerals. Desde que se anunció el fallo, las acciones de la empresa han experimentado una caída del 3.5%. Borrando alrededor de 9.38 mil millones de dólares del valor de mercado de la compañía. Frente a este panorama desafiante, First Quantum Minerals ha anunciado medidas concretas. En respuesta al fallo, han reducido las operaciones en su proyecto de cobre en Panamá. También, han anunciado su intención de iniciar conversaciones con el gobierno tras el fallo, para buscar una posible mejora en el contrato, aunque no se descarta que active acciones legales preventivas en tribunales panameños, y mediante arbitraje, bajo el contrato de concesión existente. Pero los panameños han dejado muy claro, que no desean ningún tipo de minería, sin importar cuál sea la compañía que pretenda desarrollarla. La suspensión de las operaciones de la mina le estarían costando a la empresa, entre 4 y 6 millones de dólares por semana. Sin embargo, este costo no solo afecta a la empresa, sino también a la economía de Panamá. La mina de cobre es una de las más grandes y nuevas de Centroamérica, y su operación contribuye significativamente al Producto Interno Bruto del país. En el corto plazo, el cese de inversiones y la posible pérdida de empleos son consecuencias negativas evidentes. También este impacto podría extenderse a la economía nacional, considerando que la mina representa una parte significativa del PIB de Panamá. No obstante, el fallo también podría tener un impacto positivo en el medio ambiente y las relaciones sociales. Grupos ambientalistas y sociales han argumentado que la mina sería un desastre ambiental y que violaba los derechos de las comunidades indígenas. También era una gran amenaza para el caudal de agua del Canal de Panamá. La decisión de la Corte Suprema podría ayudar a proteger el medio ambiente y a los derechos de los pueblos indígenas de Panamá. En este sentido, Panamá se siente positivo, dado que se explotaría al máximo el rubro del turismo,
tomando como ejemplo al hermano país Costa Rica, ya que ha tenido un gran auge económico en el sector turístico, duplicando su economía, comparado con el PIB de Panamá. Este histórico fallo de la Corte Suprema de Panamá ha desencadenado una serie de eventos con profundas implicaciones para First Quantum Minerals y para el panorama económico y ambiental de Panamá. El impacto económico, las repercusiones en el mercado y las acciones futuras de la empresa son elementos clave para entender la magnitud de este suceso. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios sobre las siguientes preguntas. ¿Consideras que ha sido la mejor opción a pesar del impacto económico que afectará a Panamá? ¿Crees que Panamá puede explotar el sector turismo al máximo y generar grandes ingresos? Con todo lo que has visto sobre los daños que ha causado y el robo millonario por parte de la minera, ¿crees que la empresa podría ganar ante una corte de arbitraje internacional? Y recuerda, con la información compartida, podrás hacer tus propias conclusiones. Hasta la próxima entrega.